Buenas noches, ya están en el estudio la jueza Sandra Arroyo Salgado y la senadora Carolina Lozada. Pero antes quiero hablar de dos temas. Uno es el uso político de la religión que se hizo el sábado y el otro es Sergio Massa y el desastre de la situación económica. Como ustedes saben, el sábado hubo una misa en Luján, en la Basílica de Luján, que la copó el kirchnerismo y la mostró como una prueba de su predisposición al diálogo con la oposición. A todo esto, el kirchnerismo nunca hizo ningún gesto antes del atentado fallido a la vicepresidenta de querer dialogar con la oposición. Todo esto surgió después. Armaron esa misa, invitaron a algunos miembros de la oposición se sorprendió, no fue nadie de la oposición. Quiero recordar que la Basílica de Luján es considerado el más importante santuario nacional de la Iglesia Católica. Estamos hablando de eso. Entonces hay que decirles a los que usaron tan groseramente, no solo a la Iglesia, sino a una misa con fines políticos, que la política y la religión no deben mezclarse. La política y la religión no deben mezclarse. Y esto es aplicable no solo a la Iglesia Católica, a los cristianos y a cualquier religión es aplicable esto. La política y la religión no se mezclan nunca. La misa es para los católicos un hecho trascendental. Para los que tienen fe, y son muchos los que tienen fe en este país, la misa es la ceremonia trascendental más importante de su fe religiosa. Eso es lo que se aprovechó con fines políticos. El error de llevar la política y la grieta a la misa, no a la iglesia ya, a la misa, a la ceremonia más importante para quienes creen en el Dios de la Iglesia Católica, fue de dos: del intendente de Luján, Leonardo Boto, que fue quien hizo todas las convocatorias, y del arzobispo de Luján, Jorge Scheining, quien dejó la convocatoria en manos de la política, en manos de un partido político, cuando si alguien tenía que convocar era precisamente el arzobispo. El resto de la iglesia tomó distancia en el acto porque, claro, este arzobispo estaba jugando con los sentimientos más profundos del pueblo católico. Ojo, no nos equivoquemos, lo que pasó no es menor. Se mezcló la política con la misa y se jugó con los sentimientos más importantes o más profundos del pueblo católico. Muchos recuerdan la misa que se hizo en el 8 de diciembre del 2019, donde fueron el presidente saliente, Mauricio Macri, y el presidente electo, que asumía 2 días después, Alberto Fernández. Pero eso fue muy distinto. En primer lugar, eso estuvo organizado por la Conferencia Episcopal Argentina, por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, que llamó personalmente a Macri y a Alberto Fernández para que vayan y en esa misa, que es el Día de la Virgen, hubiera un acto, digamos, de encuentro, de conciliación, digamos, entre posiciones. Muy distinto al acto partidario que vimos el sábado. Por supuesto que la culpa principal está en el kirchnerismo, que quiere alargar en el tiempo los efectos del atentado felizmente fallido contra la presidenta. Digo atentado felizmente fallido contra la presidenta, contra la vicepresidenta. Quiere alargarlo en el tiempo.
Y en eso no los detiene ni siquiera la religión. Ahora digo, ¿por qué quieren alargar los efectos de ese atentado en el tiempo? En primer lugar, porque el imputado, el principal imputado, Fernando Sabac Montiel, eh, a ver, es un lumpen. Es un lumpen que vivía en los márgenes de la economía, de todo, un resentido social que quería 15 minutos de fama, posiblemente, era eso. No pertenecía a ninguna conspiración nacional, internacional ni planetaria. Lo que estableció la justicia es que estas personas actuaron aisladamente, que se manejaban vendiendo copitos de azúcar, no tenían dinero, no supo manejar el arma, en fin. En las próximas horas se va a conocer el procesamiento de Sabac Montiel, de su novia y tal vez de otro más, no sé. Y ahí en el procesamiento seguramente la justicia va a explicar que son estos lúmpenes que andaban sueltos los que intentaron matar a la vicepresidenta. Los que tuvieron el arma que vimos en fotos y en videos apuntar en la cabeza de la vicepresidenta. Sin vinculación con el capitalismo salvaje, con el neoliberalismo en cualquiera de sus expresiones, ni con la sinarquía internacional, ni con ninguno de los que Cristina Kirchner llama sus enemigos. Ahora, ¿por qué deben alargarse los efectos del fallido atentado? Y porque Cristina Kirchner necesita recuperar algo de imagen en las encuestas donde está muy mal. Y la verdad que uno se pone a ver las encuestas posteriores al atentado y no mejoró nada. Por eso necesitan alargar los efectos. Hoy lo escuchaba en el programa precisamente de Diego Seidman a Alejandro Katterberg, una persona que siempre viene al programa, decir que no pasó nada, no se modificó la mala situación que tiene Cristina Kirchner en las encuestas. Con las mediciones de hoy no puede ni siquiera soñar con ser candidata a presidenta el año que viene. Esta es la verdad. Tiene más del 70% de imagen negativa. En algunas del 70%, en otras más del 70% de imagen negativa. Quien tiene esa cantidad de imagen negativa no puede ser candidata a presidenta. Esta banda de marginales sí debe plantear una preocupación a la política, porque lo que se está viendo es que hay núcleos de jóvenes antisistema que están muy resentidos por su marginación de la economía, de la sociedad, de todas partes, que están dispuestos a todos, inclusive a actos muy violentos. Esto es lo que debe preocupar a la política. Jóvenes antisistemas resentidos que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluido actos muy violentos. Esto es lo que debe preocupar. Este es el problema de fondo de hoy de la política y no los problemas que tiene el partido gobernante. Creo que el arzobispo Scheining debería hacer un mea culpa más explícito que la aclaración que hizo el sábado. En primer lugar, porque esto molestó a muchos obispos, creo que hasta la conducción del episcopado argentino, no me consta, pero creo que sí, por lo que escucho de los otros obispos. Y en primer lugar, y en segundo, y sobre todo, porque molestó a muchos creyentes que van a seguir creyendo, pero ojo, pueden apartarse de la iglesia, porque él metió la iglesia y la misa en la grieta y en la política. La cuestión de Massa. La economía argentina está mal. ¿Cómo podemos creer que está bien una economía argentina
que puede superar este año el 100% de inflación. Que el nivel mensual de inflación llegó hasta un nivel del 5 o el 6%. Y se va a quedar ahí durante mucho tiempo, porque todavía no llegaron ni al INDEC ni al bolsillo de los argentinos los aumentos de gas y luz que van a ser muy importantes. Acuérdense ustedes, hace poco tiempo, ahora 3, 4 meses, no sé, en abril, mayo, cuando la inflación superaba el 3% ya era un escándalo. Y si se arrimaba al 4% ya era un desastre. Hoy estamos hablando del 5 o 6% y es la inflación que nos espera en los próximos meses, por todos estos aumentos que se han dispuesto en los últimos tiempos. La economía argentina está mal y la economía argentina se está paralizando fundamentalmente por 2 factores. Uno, porque no hay dólares para que la industria y el campo compren insumos que necesitan del exterior, ya lo hemos dicho 1000 veces. Y la otra es porque este nivel de inflación destruye todos los ingresos, destruye la capacidad de compra de los argentinos. Entonces se está paralizando. Quiero aclarar que es preferible tener un ministro de Economía como Massa, que le da $1 especial a la soja, que se quiere llevar bien con el Fondo Monetario, que se quiere llevar bien con el Tesoro norteamericano, antes que un ministro de Economía que responda al Instituto Patria, porque el Instituto Patria todavía no se enteró que no hay populismo sin plata y que esta vez al kirchnerismo le tocó gobernar sin plata. Dicho esto, hay que aclarar que los objetivos de Massa son modestos, módicos. Él está diciendo, y nos está haciendo creer a todos los argentinos, que si consigue 5.000 millones de dólares para la reserva es una gran conquista. Y es muy poco. Yo quiero recordar que cuando Macri se fue, en el 2019, había 14.000 millones de dólares en el Banco Central. Néstor Kirchner llegó a tener 30.000, 40.000 millones de dólares en el Banco Central. Carlos Menem llegó a tener 70.000 millones de dólares en el Banco Central. Y estoy hablando de reservas auténticas, serias, de libre disponibilidad, porque después hacen dibujos con los yuan chinos y con los encajes que son plata de los depositantes. Las reservas en serio eran esas con esos presidentes y ahora sería una gran conquista si se logran 5.000 millones de dólares. Es tan grande la escasez que en el gobierno necesitan optar entre o permitir o dejar dólares para la importación de insumos o levantar aún más el dólar turístico o el dólar tarjeta de la gente que viaja al exterior, que ya paga un 75% de impuestos más caro el precio del dólar. Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Ahora, este es el país en el que vivimos, la inestabilidad en la que se vive. Fíjense ustedes los que tienen programados viajar dentro de poco o los que están en el exterior. Ante este debate, no saben cuánto les va a costar los dólares que están gastando, más aún no saben si pueden gastar dólares. No se puede vivir en un país así eternamente, no se puede vivir. Así, en un país sobre todo que no se sabe lo que va a pasar mañana y mucho menos lo que va a pasar pasado mañana. Otro tema, último tema. El presidente dijo a la televisión española que él era el próximo objetivo, según habían confesado, parece, los imputados en el fallido atentado de Cristina Kirchner. Veamos 25 segundos de lo que dijo en la televisión española. Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y
y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. Nada de esto, nada de lo que el presidente dijo, consta en la justicia. Ni la jueza María Eugenia Capuchetti, ni el fiscal Carlos Rívolo escucharon de los imputados esto que el presidente dice que pasó. Tal vez es una cosa que circuló en las redes sociales, pero en la justicia nadie ha dicho esto. Hay que aclarar, en la justicia, en el expediente, no está comprobado, no está dicho por nadie que el próximo objetivo iba a ser Alberto Fernández. Me parece que hay muchos que se quieren subir al carro de los mártires. Después de una pausa de 1 minuto, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Auspician desde el llano. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Bien, como les dije, estamos con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Doctora, lo primero que quiero preguntarle es, a propósito de lo que estábamos comentando recién, es cuál es su opinión sobre este atentado felizmente fallido contra la vicepresidenta. Bueno, buenas noches. Mi opinión es que es un triste espectáculo al que estamos asistiendo todos. Realmente que una vicepresidenta de la Nación esté expuesta del modo que hemos visto ante una cantidad de personas de la militancia, público en general, en un momento tan delicado, tan sensible, ¿no? En un momento de alta tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que todo esto comenzó a raíz de los últimos acontecimientos del juicio oral, de la obra pública, de la acusación
de los fiscales, donde han solicitado 12 años de prisión en la causa de vialidad. Y bueno, esto me remonta también a lo que ha ocurrido en el ámbito de mi familia en el año 2015 también. Con Alberto Nisman. Claro, era un momento también de alta tensión Su entre ex esposo. entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque en aquel... ¿Usted cree que hay una relación permanente entre las cosas que hace el Poder Judicial y estos actos de violencia? A ver, lo que Digo, yo creo que... y lo he dicho, que el fiscal Luciani cumplió exactamente con su misión, ¿eh? Era con su trabajo, hizo su trabajo. Ahora, también recuerdo, yo lo frecuenté bastante, Alberto Nisman, y él también cumplió con su trabajo y le pasó lo que pasó. Digo, todos los fiscales o los magistrados que que cumplen con su trabajo en temas delicados, tienen que soportar esta clase de cosas, de hechos violentos. Yo siento que esto ocurre porque el Poder Judicial no es un poder que verdaderamente es independiente del poder político. Los tiempos del Poder Judicial no pueden ir de la mano del poder político, de los tiempos políticos. No podemos desconocer que ambos sucesos se producen en los comienzos de lo que ya es el año electoral, que a veces, o sea, ahora estamos empezando antes que en aquel 2015. Tenemos próximas elecciones y lo que estamos viendo es que se trata ni más ni menos que de fiscales que se animan a investigar al poder de turno, al poder vigente. En aquel momento, Alberto Nisman denunciando a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora el fiscal Luciani dando sus alegatos de acusación también contra la actual vicepresidenta. Entonces, realmente esto causa zozobra en la sociedad civil, porque si un funcionario como Alberto Nisman, fiscal general, que se encontraba investigando el atentado terrorista de Lamia, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales, había hecho 4 días antes de su muerte una denuncia bastante grave a propósito del memorándum de entendimiento con Irán, que él consideraba que era una garantía de impunidad para los responsables del atentado, y un día antes de exponer sobre su denuncia en el Congreso de la Nación, le ocurrió lo que le ocurrió, y ahora a casi 7 años de ocurrido aquel hecho, vemos que la vicepresidenta, estando acusada y siendo una funcionaria de la investidura que ella tiene, está expuesta a este tipo de atentados. Es como que en materia de seguridad no hemos aprendido mucho. Entonces, esto pone en evidencia las fallas de la seguridad. ¿Qué puede esperar el ciudadano civil, el ciudadano de a pie, si a funcionarios que debieran estar más que nunca protegidos? Porque un hecho de esta naturaleza excede a la persona de Nisman, a la persona de la vicepresidenta, porque justamente por la investidura y por la sensibilidad de los temas en los que ellos se encuentran involucrados, trabajando o investigados, como es en el caso de la vicepresidenta, están expuestos a estos hechos. ¿Qué espera para el ciudadano común? Y esto no permite que la justicia imparta justicia dentro de los cánones establecidos por la Constitución Nacional, en el marco de un debido proceso legal. Claro. Ahora, doctora, usted como jueza, ¿no vio falencias que vimos los que no sabemos tanto, pero en la custodia, que se haya vaciado el teléfono del principal culpable inmediatamente que llegó la policía? ¿Cómo interpreta esas cosas? ¿Es el Estado argentino que está cada vez más impotente o puede haber alguna otra razón? Y a ver, en una hipótesis de mínima, es la improvisación típica argentina, la mediocridad que tenemos. Hay una decadencia cada vez más generalizada en la formación, en la capacitación de los auxiliares de la justicia, de las fuerzas de seguridad, de los jueces, de los fiscales. Lamentablemente estamos asistiendo a una decadencia en la educación en general y a una falta de asumir la tarea
con la responsabilidad y la seriedad que las circunstancias lo ameritan. Lo preocupante es que se tienden a naturalizar estos hechos. Es como que o la vida no vale nada o realmente estamos frente a falencias, déficits, que a veces uno piensa, bueno, si no hay una malintención detrás de todo esto, se ha actuado dolosamente, pero sí, como usted bien dice, realmente es muy llamativo primero que la vicepresidenta, encontrándose en este momento judicial tan sensible en el que ella se encontraba, se exponga de tal manera en sus movimientos. También es llamativo que el personal de custodia, en vez de estar atento a la militancia entre quienes evidentemente había personas que no protegían a la vicepresidenta, sino que estaban ahí justamente para atacarla. Pero bueno, todos sabemos que días antes el jefe de gobierno porteño había dispuesto un dispositivo de seguridad más riguroso, un vallado, que bueno, eso fue malinterpretado y fue visto como la imposibilidad o un impedimento puesto para quienes querían de algún modo apoyar a la vicepresidenta en esta situación tan delicada que está atravesando. Esas vallas hubieran impedido este hecho, ¿no? Y probablemente, y tampoco fueron lógicas las reacciones, porque si uno ve los videos que tomaron los medios periodísticos, los custodios debieran estar atentos a la gente y no a lo que hace la vicepresidenta. Debieron, ante esta imagen que nos expone también internacionalmente, de un modo muy triste, porque, a ver, pasó lo de Nisman hace 7 años y ahora en un nuevo escenario de tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo vigente, el Poder vigente, acontece este atentado de homicidio que hubiera sido un magnicidio si se hubiera consumado también. Y lo propio nos pasó con los atentados terroristas. En el año 92 tuvimos el atentado terrorista contra la Embajada de Israel y a los 2 años el atentado contra la AMIA. Y siguen sin esclarecerse ninguno. Claro, y bueno, también se replican otras circunstancias, como usted bien decía, el secuestro del celular, cuya cadena de custodia no está clara, porque de algún modo cuando es peritado ese celular se advierte que fue borrado, no se tomaron las medidas mínimas para evitar que se acceda remotamente al celular y se vacíe su contenido. Recientemente, lo que yo sé es por los trascendidos que todos saben, pues no tengo acceso al expediente y sería una falta de respeto a mis colegas, pero ha trascendido que el fiscal Rívolo, la doctora Capuchetti, han logrado, a través del trabajo de la PSA, obtener de la tarjeta del celular algunas imágenes con respecto al imputado, al sospechado de ser el autor material, manipulando el arma. Ahora, bueno, hay una cantidad de cuestiones que hablan de una falta de entrenamiento, de capacitación o de naturalización de escenarios que realmente debiéramos tomar de otro modo y debiéramos ser todos más conscientes de las consecuencias que esto trae aparejado, sin duda, para quienes están poniendo en riesgo su vida, su integridad física y psíquica, ¿no? Pero también por la investidura que ellos tienen y por el contexto en el que se encuentran, impactan en la opinión pública, en el escenario político y en el escenario internacional, en nuestro país frente al mundo, ¿no? Los extranjeros, ¿cómo van a viajar a un país como el nuestro? Viendo si a la que, vicepresidenta le pasa lo que le pasa. Claro, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, llega una persona, ¿cómo llega a esa cercanía con la vicepresidenta y la custodia? En vez de protegerla, formar un escudo humano que la proteja, la cuida de si una balacera tenía lugar. Lejos de hacer esto, ella continúa caminando, ingresa a su domicilio. También hay normas en el Código de Procedimiento que le imponen a las fuerzas de seguridad tomar medidas de inmediato que tienen que ver
con que no se alteren los rastros ni se muevan las personas que están en el lugar. Se cuide la escena del crimen. Claro, la escena del delito en este caso. Lo que también hemos visto que no se hizo en el caso Nisman, se replica aquí. Por ejemplo, de las filmaciones obtenidas gracias a la labor de los medios, se advierte la presencia de la novia del autor material del disparo, que fallido, ¿no? Y en realidad ella se retira caminando tranquila del lugar cuando en realidad es una de las personas que está en la escena del crimen. Sí, y que por lo que parece estaba implicada, digamos. Claro, de hecho ella fue detenida, fue indagada y se encuentra próxima, como usted dijo, a que se resuelva su situación procesal. Entonces, hay normas de procedimiento que le imponen a las fuerzas de seguridad de preservar el lugar, de impedir la alteración de los rastros, de que las personas se muevan del lugar y de que si en realidad una demora en la consulta con la autoridad judicial puede comprometer el éxito de la investigación, ordena a que se obtengan por mecanismos técnicos el estado de las cosas y de las personas, cosa que se logró y se obtuvo, pero gracias a la actuación de los medios de comunicación social y no de las fuerzas de seguridad. Doctora, déjeme hacer una pregunta sobre su situación ahora, porque usted fue apartada como jueza de una causa que es muy importante, porque esa causa interpela y acusa a un fiscal en la provincia de Buenos Aires, el fiscal Escapolán, y lo acusa junto con otros policías de vinculación con el narcotráfico. Entonces, quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿por qué a usted la apartaron? Y en segundo lugar, que nos cuente ese caso, porque realmente a mí me sorprende mucho que hayamos llegado a ese nivel de infiltración del narcotráfico en el Estado. Bueno, mira, en primer término, le comento que yo me desempeño como juez federal de San Isidro desde el año 2006, es decir, que llevo casi 15, 16 años y nunca me habían apartado de ninguna investigación. ¿Por qué me han apartado? Sería interesante entrevistarlo al doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, que él venga a dar explicaciones, porque realmente... Pero usted lo había apartado ante la Cámara de San Martín, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Cámara de San Martín en realidad me confirma en el expediente, la defensa recurre a casación y es el juez Borinsky que en forma unilateral le indica a la Cámara de San Martín, le dice que su decisión no está lo suficientemente fundada, que no ha atendido a los agravios de la defensa, al planteo, a los motivos por el cual la defensa me recusa. Y la Cámara, el doctor en realidad Marcelo Fernández, pues estas son decisiones unipersonales, me vuelve a confirmar a cargo de la investigación. Nuevamente la defensa, no de Escapolán, sino de uno de los secretarios, el doctor Maximiliano Jarisch, vuelve a casación y ahí nuevamente el juez Borinsky le indica al doctor Fernández de la Cámara de San Martín que nuevamente su fallo es nulo y que debe valorar y dar respuesta a los argumentos de la defensa por los cuales piden mi apartamiento y además en un párrafo dice que todo esto genera un dispendio inadmisible porque en todo este tramiterío se ganó un año. Lo que yo le quiero explicar es lo siguiente. En el principio de esta investigación yo me excusé porque es básicamente el proceso penal contra el fiscal Escapolán, que es fiscal provincial de narcotráfico en San Isidro, que es para la venta al menudeo, el narcotráfico a menor escala. Esta denuncia se inicia por decisión de 3 jueces camaristas, 3 jueces de tribunal oral, que son los doctores Ruiz Paz, Díaz Cabral y Morgese Martín, que en su intervención en 3 causas de narcotráfico extraen testimonios y denuncian la situación para que se investigue, diciendo que la actuación del fiscal Escapolán y de los funcionarios que han intervenido
llámese los secretarios y el personal policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lejos de ser un cúmulo de irregularidades, demuestran conductas ilícitas, orquestadas, dolosamente montadas como una mise en scène. Básicamente se trataba de casos de narcotráfico. Estaban describiendo una complicidad. Claro, donde ellos intervenían por fuera de su competencia material y territorial. De repente documentaban en el expediente que se había recibido un llamado anónimo que denunciaba un cargamento, que vendría un cargamento, un transporte de droga de entidad, que es competencia de la Justicia Federal de San Isidro, no de la Justicia Provincial. Se recibía el llamado anónimo en la DDI de Quilmes, que nada tiene que ver con Escapolán, que es de San Isidro. Ahora bien, ese supuesto llamado anónimo hablaba que desde una quinta de Moreno, zona oeste, nada que ver tampoco con la competencia territorial de San Isidro, bajaría un cargamento de entidad con destino a Bulón, lo cual justifica entonces ahí la intervención de San Isidro. Ahora bien, llegado esta investigación a la instancia de juicio oral, estos 3 jueces que deciden denunciar a estos funcionarios, a Escapolán, sus secretarios y los funcionarios policiales, advierten que ese llamado anónimo nunca existió, que en realidad esa noticia de ese cargamento se sabía desde 3 días antes a cuando se simula recibir el llamado anónimo, que fueron los dichos de un financista que lavaba dinero proveniente del narcotráfico, Guastini, no sé si usted recuerda, que es uno de los hechos de sicariato vinculados al narcotráfico. Entonces Guastini da esta información un 27 de diciembre a Baeta, que es un personal policial de la DDI de Quilmes. Baeta entonces se presenta en microcentro, se dirige al microcentro donde está la oficina de Guastini y hace un seguimiento de estos narcotraficantes que eran de un cartel colombiano, porque ¿qué hizo Guastini? Les vendió el procedimiento a la policía bonaerense. Entonces Baeta los sigue hasta la quinta de Moreno, donde después el supuesto llamado anónimo dice la quinta Moreno, que la van a identificar por unos leones blancos. Por eso se llamó el procedimiento Leones Blancos. En realidad, desde 3 días antes a que se documente el supuesto llamado anónimo que de urgencia amerita y justifica la intervención del fiscal Escapolán, los celulares de los policías de la DDI de Quilmes activaban antena en Moreno, donde estaba la quinta. Entonces se observa y cuando se sabe que ese cargamento se va a trasladar para Bulón, 1 hora antes de que se documente en el acta el llamado anónimo, el titular Di Rosa de la DDI de Quilmes se comunica con Escapolán avisándole. Todo esto se pone al descubierto en el juicio oral y público. Entonces estos 3 jueces terminan anulando todo, se cae toda esa investigación, se absuelven a los narcotraficantes, porque además, ¿qué se descubre? Que la mitad del cargamento faltaba, más de la mitad del cargamento, porque se habla de que era un cargamento de 1.100, 1.200 kilos de cocaína. Ahora, no fue el único hecho. Hubo otros hechos más, procedimientos de allanamientos en simultáneo, donde, por ejemplo, en uno de esos allanamientos se detecta una cocina de cocaína y los responsables de esa vivienda quedan en libertad porque, según informan letrados intervinientes y arrepentidos funcionarios policiales, arreglaron su libertad con los funcionarios intervinientes. Esto en presencia de los secretarios. En este procedimiento estuvo presente el doctor Maximiliano Jarisch, que era secretario de Escapolán, en otro el doctor San Vitale, que también era otro de los secretarios de Escapolán. En ese mismo expediente, en otro domicilio, no se secuestra droga, pero como esa persona que estaba vinculada al narcotráfico, porque no decimos que esto se hacía con personas totalmente inocentes, sino que era como mexicanear los cargamentos. A esa persona que no se le secuestra droga, sí la detienen. Y el tercer caso, que los videos fueron exhibidos en algunos medios de comunicación,
lo demuestran al fiscal Escapolán en un estacionamiento, arreglando con los policías, tomando de una bolsa supuestamente una cantidad de dólares que eran el arreglo. Esto lo hacía el fiscal. El fiscal está en las imágenes de un estacionamiento que el dueño del garage se lo facilita a los imputados y lo presentan como prueba para demostrar que eran víctimas de este tipo de extorsiones por parte del fiscal Escapolán, sus secretarios y los funcionarios policiales. De hecho, en este video se ve muy bien el gesto que hace el fiscal Escapolán, señalando una cámara del lugar e indicándole a la policía con la cual iban a distribuir de esa bolsita el dinero, esto dicho también por informantes, policías y abogados, además de estos imputados narcotraficantes que eran víctimas de este tipo de extorsiones. Pero lo que no advierte Escapolán es que había otra cámara que estaba tomándolo. Y esto lo hacen lejos del auto que iban a requisar. Ahora, ¿qué dice la cámara? Porque la Cámara de San Martín revoca el procesamiento. A ver, yo me excuso, me obligan a actuar. Me recusan los abogados de Escapolán, que son D'Angelo y Linfante, con aceitados contactos con el poder político, vigente en ese momento en la provincia de Buenos Aires, y no prospera esa recusación. Pero luego me vuelve a recusar, esta vez el defensor del secretario Maximiliano Jarisch, con este inédito trámite y decisión nunca vista del doctor Mariano Boriski, que en definitiva lo que dice es: hay elementos objetivos como para sostener que el imputado puede llegar a tener un temor de pérdida de imparcialidad de la jueza. Déjeme que le haga una última pregunta, doctora. Después de todo esto... Perdón, no lo quiero interrumpir, pero ¿sabe qué dijo la Cámara? Porque no cerré la idea, perdone. La Cámara, frente a este video y manipulación de la bolsita descripta por los narcotraficantes, por los arrepentidos, dice, bueno, es atendible el descargo del fiscal Escapolán, que dijo que no había desayunado y que podían haber ahí alfajores o golosinas. En lugar de dólares. En lugar de los dólares. A ver, lo que le quiero hacer, la última pregunta que le quiero hacer es, contésteme brevemente porque tengo la senadora Rosada. Después de todo lo que usted vivió con su ex esposo, el fiscal Nisman, y de todo lo que está viviendo ahora con el narcotráfico y con los apartamentos y todo lo demás, ¿tiene miedo? No, la verdad que no tengo miedo porque yo he elegido una profesión para la cual tengo que estar preparada. Es una función pública que debo llevar adelante con compromiso y con la seriedad que las circunstancias lo ameritan. Tomo recaudos. Sí, la verdad, lamento que en las instancias superiores no se tomen los trabajos con la seriedad que esto amerita, porque nosotros, mis hijas y yo, hemos recibido en el año 2018 unas amenazas gravísimas en una causa también de narcotráfico, de que si yo no liberaba a una familia de narcotraficantes, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, siendo que esa familia Sancho había estado vinculada al caso Candela. Era una persona que se dedicaba a las carreras de autos de Fórmula 1, con contactos con el entonces gobernador Scioli. Y ocurre que la persona que hace las amenazas es individualizada, es detenida y procesada con prisión preventiva por el juez Lino Mirabelli, gracias a la investigación seria del doctor Fernando Domínguez. Y cuando va a la Cámara de San Martín, le dan la libertad, dictan la falta de mérito, dicen que no era suficiente los elementos de prueba, sus estándares probatorios son altísimos y inexplicables, y no se compadece con los estándares que en otros casos sí se confirman esos procesamientos. Ocurre que mis colegas profundizan la investigación, llegan nuevamente a un procesamiento, esta vez sin prisión preventiva, porque José Damián Sofía, el autor de esas amenazas, estuvo a derecho, y ocurre que hace 20 días es detenido por el juez González Charbay con uno de los mayores cargamentos de cocaína de la historia de nuestro país, en Rosario.
responsable de un cargamento que se exportaba a Dubái de 1.600 kilos de cocaína. Entonces, ¿cómo me puedo sentir yo y cómo puedo hacer para que se tome conciencia de que está en juego la vida de nosotros, los que estamos investigando el narcotráfico? No hay conciencia de que nuestro país va a una cartelización con escenas de sicariato. Y que el Estado está del lado de la ley o del lado del delito. No hay más. El Estado está ya infiltrado por el narcotráfico en la política y en la justicia. Le agradezco mucho, doctora. No, por favor, a usted. Después de una pausa, la senadora Carolina Lozada. Bien, como les dije, con la senadora Carolina Lozada, que como es colega yo la tuteo, así que Carolina, no, lo primero que te quería preguntar es por qué yo al principio estuve haciendo un comentario sobre la misa esta de Luján, que me pareció que metían la política y la grieta en la misa, que es a límites donde no habíamos llegado. Pero ¿por qué Juntos por el Cambio no fue? ¿Ustedes no fueron invitados o...? Juntos por el Cambio hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Apenas sucedió todo, habíamos terminado una sesión, cada uno ya estaba en su casa, nos enteramos de lo sucedido, volvimos al Senado de la Nación, algunos no pudieron porque se habían ido ya para sus provincias, pero los que estábamos en Buenos Aires, nos fuimos al Senado, hicimos una foto, hicimos un comunicado conjunto de repudio a lo que había sucedido, y eso era lo que había que hacer. Después, a partir de eso, comenzó un derrotero de ver quién es el más chupamedias de Cristina, de todos. Y para mí banalizaron un poco lo que sucedió, que era muy grave. Como senadora, porque ahí está Cristina, ¿cómo se vive en el Senado el post-atentado? En ese momento, la verdad que yo me quedé muy mal y muy preocupada, realmente te digo. Creo que esto es algo peligroso y viene ya de antes de los scratches. Yo lo venía diciendo cuando hablábamos de scratches. De la escalada de violencia que puede generar, ¿no? Cuando uno puede ser víctima de un scratch una persona, mañana otra, pasado yo, después vos. O sea, realmente no solamente la política, el periodismo, cualquiera que siente posición sobre algo puede ser víctima de un scratch, una persona con un teléfono. A partir de eso, otra persona que dice que quiere ser más famoso que ese, entonces viene y te pega una piña. Y otro te clava un cuchillo o te pega un tiro. Yo creo que hay un nivel de crispación en la sociedad que hace que todo pueda ser posible. Y fíjate lo que sucedió. El post-scratch, el post-atentado en el Senado se vivió con mucha preocupación y realmente fue algo sentido por todos desde lo humano también. Llegamos, nosotros nos pusimos a disposición, dijimos, hacemos algo en conjunto, sacamos la foto. Ese fue el repudio. A partir de ahí, como te decía, para mí lo que hizo el Frente de Todos es banalizar lo que sucedió, utilizándolo políticamente. ¿Vos crees que hay un uso político del atentado? Totalmente. A ver, la sesión que hicieron en el Senado fue el repudio del repudio. Ya habíamos hablado. Ustedes no fueron a la sesión. Pero claro que no. No vamos a prestarnos a una payasada. Ahora déjame, Carolina, que te diga algo. Pero ¿por qué no fueron para por lo menos frenarlo a Mayans, a ese senador que dijo que la paz social estaba condicionada a que frenen el juicio por vialidad? Pero nosotros lo frenamos en el Congreso constantemente, a Mayans y a todos ellos. Lo que hizo Mayans con ese dicho fue justamente mostrar y desnudar lo que quiere hacer el kirchnerismo. ¿Quieren paz social? Ok, bajen vialidad. ¿No? O sea, ellos están dispuestos a cualquier cosa. Fíjate qué poco o nada les importa realmente la Argentina y el pueblo argentino, que les importa más que Cristina sea libre de culpa, o sea, libre de todos los cargos que enfrenta, que son justamente por corrupción, que haya paz social. Y a la Argentina lo que le importa es que haya paz social,
que haya plata para llegar a fin de mes. A la Argentina le importa la salud, no la barbaridad que están haciendo ahora con el tema salud, con el tema discapacidad. A la Argentina le importa la educación. A la Argentina le importa que no haya doble vara ni con los derechos humanos, ni con los derechos en general, ni con el derecho al trabajo. Esas son las cosas que les importan a los argentinos. Que haya seguridad, que no haya narcotráfico, que nos cuide, que si pagamos impuestos sea para que el Estado realmente se ocupe de lo que se tiene que ocupar y no que se ocupe cualquier senador o cualquier persona de, bueno, buscar la impunidad de Cristina. No te olvides que son los mismos que dijeron que si iban a poner vallas otra vez, las iban a volver a tirar. Instaban a la gente a que cometan delitos y ellos cometían delitos. ¿Vos crees que si le hubieran dejado a Rodríguez Larreta dejar las vallas ahí, esto no hubiera sucedido, el intento de atentado? Mira, yo no sé si esto hubiera sucedido o no. Yo creo que falló todo. Falló, bueno, Aníbal Fernández falló todo. La verdad que falló todo. Pero la verdad que las vallas estaban protegiendo a la vicepresidente. Y ellos se ocuparon de tirar aquella protección hacia la vicepresidente. Y después se quejaron de... O sea, hicieron todo mal. Hicieron todo mal. Se quejaron de las vallas no estuvieron más. Y fíjate lo que sucedió después. Entonces, realmente uno no entiende qué es lo que están buscando. Lo que sí sabemos que lo que no buscan es solucionar los problemas de los argentinos. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Están tan divididos en Juntos por el Cambio como parecen o como dicen? No, yo creo que obviamente a partir de que el año que viene hay elecciones, hay muchas personas con voluntad de poder y va a haber rispideces. Y de acá al año que viene va a seguir habiendo rispideces en la interna y todo. Lo que no implica que a la hora de las cosas importantes no estemos todos juntos, porque vos fíjate que en lo que tiene que ver con las votaciones en el Congreso de la Nación votamos todos juntos. En las cosas importantes estamos todos juntos. Obviamente que se puede llegar a enfrentar una interna y va a haber momentos en donde haya cuestiones que se puedan debatir, pero yo creo que también nos hace más fuerte. El hecho de que todos pensemos iguales sería que seamos el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo, Cristina dice algo y todo baja la línea único, y tiene el pensamiento único, las autocracias. Nosotros pensamos de una forma diferente en un montón de puntos y pensamos iguales en los puntos importantes. A partir de eso se pueden generar comentarios distintos. A ver, si me preguntás mi posición, yo creo que las internas deberían dirimirse más hacia adentro que hacia afuera. Esa es mi opinión, mi posición. Pero también respeto que en un contexto de que el año que viene va a haber elecciones, bueno, probablemente estas cosas sucedan y sigan sucediendo estos entretelones que se ven. Pero no implica ninguna posibilidad de división de Juntos por el Cambio. Yo creo que no, y te digo más. Yo camino a la calle, más que nada en mi provincia, pero la camino en todo el país. Y la gente nos pide a gritos, por favor no se peleen entre ustedes. Juntos por el Cambio tiene que estar unidos. Así que me parece que cualquiera que atente en contra de la unión de Juntos por el Cambio, lo que está haciendo es estafando a la gente. Porque la gente quiere a Juntos por el Cambio unidos. Entonces, si a vos estás en una posición hoy determinada y te sigue un electorado y te votó un electorado, esa gente quiere que Juntos por el Cambio esté unido. Entonces, si vos realmente haces algo para romper con Juntos por el Cambio, la gente no te va a acompañar. Porque la gente se va a sentir traicionada. Te agradezco mucho, Carolina. Gracias a vos. Gracias. Una pausa. Bien, solo queda tiempo para decirles chao y para pedirle perdón a Nicolás y a Carolina. Chao, hasta el lunes.